Hola a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro de la Cumbre Internacional We Connect Diabetes organizado por Cuidar. En este espacio quiero darle la bienvenida al conductor, a quien va a estar guiando este hermoso momento. Bueno, Guillermo Lobo, te tengo por ahí. Hola Steffi, pero qué gusto estar tan conectados en esta cumbre internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer que estés con nosotros. Bueno, para mí también, aparte con una agenda tan imponente, tan importante, la verdad, Steffi, que vamos a tener tantas sorpresas y para mí es un honor poder acompañarlos, ¿eh? Tal cual, tal cual. Bueno, te cedo el espacio, todo tuyo. Gracias, Steffi. Bueno, como dijimos, estamos realmente muy entusiasmados de empezar este capítulo y con un título muy imponente también. Más allá de la glucemia, cuidando de manera integral mi cuerpo con diabetes tipo 2. Boehringer Ingelheim se ha unido a la asociación Cuidar para conmemorar este 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Pero hay una agenda que dijimos que es muy importante porque hoy vamos a vivenciar, tenemos capítulos virtuales pero con experiencias muy reales, muy importantes. Vamos a hablar de innovación, de desarrollo, pero también vamos a hablar del interior, vamos a hablar de armonía, porque está todo integrado, está todo muy finamente integrado y van a ver por qué, porque tenemos muchas sorpresas. Vamos a estar presentando importantes speakers, realmente muy prestigiosos, como es el caso del doctor Javier Farías, la doctora Florencia Aranguren y la doctora Alejandra Francesia. Y ya que les hablé de sorpresa, vamos a iniciar con la primera. En otro sector del estudio tenemos nada más y nada menos que a Marina Zebaoglu, profesora de yoga del método Iyengar, certificada por Instituto de Yoga Iyengar de la India. Realmente, Marina, nunca había presentado un evento así y estoy muy entusiasmado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Guillermo, gracias. Yo también estoy muy entusiasmada y muy contenta de estar acá. Y lo que les voy a contar es un poco que el yoga lo que busca es calmar la mente. Comúnmente se cree que son solamente las posturas. Hoy yo les voy a mostrar unas posturas que los van a ayudar a ustedes a conectarse con su salud. Ahora, las posturas, ¿por qué nos traen salud? Las posturas trabajan en muchos niveles. Trabajan un nivel anatómico, como pueden ser los huesos, los músculos, en un nivel fisiológico, los órganos, las glándulas, pero también a nivel emocional y a nivel mental. Yo me voy a sentar y les voy a mostrar una postura y les voy a mostrar cómo funciona el mecanismo del yoga. Cuando uno, por ejemplo, esta es una postura, la postura del héroe. Yo acá estoy flexionando las piernas, entonces no va tanta sangre a mis piernas. La sangre queda en la zona del abdomen. Entonces lo que nosotros hacemos a través de las formas, esas contorsiones que nos damos vuelta, es llevar la sangre a ciertos órganos o ciertas glándulas. ¿Y por qué esto es bueno? Porque la sangre lleva el oxígeno y ese oxígeno plus que estamos llevando hace que los órganos y las glándulas funcionen mejor. Nada más y nada menos, ¿viste? Nada Hablamos de más y cuidado nada menos. integral. Así que estamos muy entusiasmados. Vamos a ir y venir. Vas a ser como una especie de móvil. Me encanta. El móvil 1 vas a hacer. Gracias. Bueno, pero empezamos con innovación, desarrollo, tenemos de todo. Es para mí un honor invitar al doctor Javier Farías, que es médico endocrinólogo, jefe del servicio de endocrinología y diabetes de Sanatorio Güemes, director de la carrera de médico especialista en endocrinología de la UBA, docente de medicina interna y nutrición de la UBA, con su disertación sobre hígado y ojos. Javier, bienvenido. Adelante, te vemos, te escuchamos. Bueno, gracias, Guillermo. Para mí es un gusto estar acá hablando del cuidado de los ojos, el cuidado del hígado y también sobre el cuidado sobre la consulta médica en general. Ahí está la presentación. Hígado y ojos. Esta es la agenda que establecí para nuestra charla. Para mí es un gusto estar en contacto con una asociación de pacientes y un poco me parece que es una oportunidad muy interesante para explicar las dificultades que existe a la hora de abordar la consulta médica y, como les dije antes, a través del abordaje de las patologías de los ojos y el cuidado de los ojos y el cuidado del hígado principalmente. Ustedes pueden ver acá cómo es la atención de un paciente con diabetes. Iniciamos la atención del paciente o cuando abordamos
a un paciente inicialmente es con el diagnóstico o con la prevención de la diabetes, pero en el centro, en la parte central de la figura que les estoy mostrando, es sobre los conocimientos y las habilidades que tienen que tener de autogestión los pacientes. Y es muy importante el plan alimentario, el ejercicio, el conocimiento acerca de la reducción de los riesgos y del cuidado en general. Y es muy importante la resolución de los problemas y el vivir y afrontar estos problemas, porque tenemos múltiples lugares donde afrontar los problemas. La glucemia, los lípidos, la tensión arterial, las complicaciones y el cuidado en general. Pero ¿qué pasa? En la consulta médica, en general, hay diferentes problemáticas. Y creo que una de las cosas en esta figura que les quiero mostrar es dónde se ubica el paciente a la hora de estar en la consulta médica. El paciente está del otro lado del escritorio, ¿sí? Generalmente sucede esto. Y el escritorio generalmente es un obstáculo y es donde se depositan un montón de frustraciones. Ustedes pueden ver en la figura arriba a la izquierda que el médico está tratando de explicar al paciente y el paciente tiene una cara como que no le gusta mucho lo que está pasando. Y eso es un poco lo que quiero mostrar, es la relación asimétrica que se da entre el médico y el paciente, en la cual el médico aborda como quizás una actitud paternalista de cuidado, y eso quizás es un poco la frustración que está llevando en la atención al paciente y al médico de que el paciente no se pueda llevar adelante en el tratamiento. Me parece mucho más virtuoso la figura que le estoy mostrando arriba a la derecha, en la cual el médico y el paciente están del mismo lado del escritorio y tratando de afrontar los problemas en conjunto, en un mismo equipo, si se quiere, y en la cual la relación entre ambos es mucho más simétrica. Con la pandemia empezamos a tener consultas virtuales y esto también es un desafío tanto para el médico como para el paciente para poder llevar adelante los tratamientos y permitir un cuidado adecuado de los pacientes. Porque ¿qué pasa? Cuando el paciente no encuentra la respuesta en el médico, va y lo busca en Google. Y Google nos muestra qué es lo que busca el paciente cuando se mete en la computadora y qué ve. Y acá yo lo ordené. ¿Qué siente una persona con diabetes? Porque se preguntan ellos, ¿cómo me siento? Si me siento igual que otras personas, que otra gente que tiene diabetes. ¿Cómo se transmite la diabetes? ¿Cuánto tiempo vive una persona con diabetes? Porque ahí es donde se muestran los miedos y qué pasa a futuro y los desafíos que afronta una persona. Es difícil vivir con diabetes. ¿Qué problemas tienen las personas a futuro? ¿Qué puede hacer para evitar la diabetes? ¿Qué hay que hacer con la diabetes en general? ¿Qué les pasa a un diabético si se enoja? Y si la diabetes es hereditaria. Entonces, estas son las preguntas que un paciente pone en la computadora si el médico no le brinda la atención adecuada. Es una frustración para ambos, para el médico y para el paciente. En estudios en Inglaterra se buscó qué se preguntaban los pacientes también y qué emociones tenían los pacientes. Esto que les decía al principio de la autogestión y de la gestión de las emociones. Sienten vergüenza los pacientes de ser diabéticos, dicen que no ven el peligro, dicen que se sienten juzgados, que a veces quieren dejar todo y que tienen culpa por ser diabético, cuando el paciente no tiene ninguna culpa por tener diabetes y que hay mucha información contradictoria en Internet. Estas emociones que tienen los pacientes, el médico las tiene que gestionar, pero las tenemos que gestionar en conjunto con los pacientes, no de un lado del escritorio y del otro. En este estudio también se demostró de que la diabetes trae conflictos familiares, trae disminución del trabajo, de la autoestima, una dificultad para la vida social y que las expectativas a futuro quizás son menores por tener diabetes. Y todo esto es lo que tenemos que vencer en conjunto, trabajando en conjunto. Hay muchos espacios donde depositar las energías, hay que realizar hábitos saludables, evitar las hipoglucemias, tratar la neuropatía diabética, la retinopatía diabética y, bueno, los problemas sexuales y también el fallo cognitivo y la depresión. Para entrar exclusivamente en lo que es el cuidado de los ojos, tenemos acá la anatomía normal del ojo, en la cual tenemos una parte anterior donde tenemos como un lente, luego tenemos el cristalino, el humor vítreo y por detrás la retina. La retina es un órgano que no tiene, es avascular, pero tiene fibras nerviosas. Cuando una persona tiene diabetes, tiene riesgo de que estos vasos sanguíneos se rompan y hay pequeñas hemorragias, hay depósitos de proteínas que se llaman exudados, aneurismas, y esto lleva a que pueda haber sangrados y estos sangrados a que se desprenda la retina. Y esto se trata con disparos de láser con fotocoagulación.
Por eso los pacientes que tienen diabetes deben cuidarse los ojos chequeándose con fondo de ojos, consultando al oftalmólogo, porque hay que prevenir la disminución de la agudeza visual, prevenir los trastornos cognitivos que están asociados a la retinopatía y otros tipos de problemas como los renales y los cardíacos. ¿Qué problemas pueden tener en el ojo? Engrosamiento de la retina, cataratas, glaucoma y también daños en la córnea, que no son sintomáticos porque se produce neuropatía y eso no se asocia con dolor. También trastornos de la agudeza visual. Por eso es importante que si hay una disminución de la agudeza visual, hay que consultar para evitar que progresen las lesiones. Es importante destacar que los trastornos de la retina pueden retrogradar si los controles son adecuados. Y también es importante que sepan que si una persona tiene retinopatía, puede también tener daños cardíacos. ¿Qué personas tienen más riesgo? Principalmente los que tienen más años de duración de diabetes, aquellos que tienen enfermedad de los riñones asociadas a los ojos, aquellos que están usando insulina, no porque la insulina sea mala, sino porque tienen una diabetes más severa, y también aquellos que tienen una hemoglobina glicosilada más alta. Si entramos dentro de lo que son los cuidados del hígado, bueno, el hígado es un órgano que está en el abdomen y que va acumulando depósitos de grasa, porque tiene, digamos que absorbe toda la grasa que está a nivel intestinal y es una especie de filtro y de purificador de la sangre. El depósito de grasa va provocando que el hígado se va poniendo más fibroso y se asocia posteriormente con cirrosis. Los pacientes con obesidad, los pacientes que tienen hipertensión, que tienen trastornos del colesterol o resistencia a la insulina, tienen más riesgo de hígado graso. Y estos pacientes también tienen más riesgo de cirrosis, más riesgo de hepatocarcinoma y otros trastornos. Por eso es muy importante el cuidado del hígado. ¿Cómo se puede saber si el hígado está graso? Si hay trastornos de las transaminasas, del hepatograma, si hay trastornos en los análisis en general de las plaquetas, que también bajan con trastornos del hígado, y hay que hacer una ecografía hepática, que es algo indoloro, y a partir de eso podemos ver el contenido de grasa. Si vamos a estudios más específicos y menos cruentos, serían una resonancia o una elastografía, y finalmente algo que nos dice precisamente con mucha especificidad, que es la biopsia hepática. Es muy importante el control del hígado graso porque evita la progresión a cirrosis, se mejora la calidad de vida, se toman menos medicamentos. ¿Y cómo lo tratamos? Lo tratamos haciendo dieta. Acá les pongo el método del plato. La mitad del plato con verduras y frutas, proteínas y grasas saludables, como el aceite de oliva, como las nueces y la palta, por ejemplo, que son muy importantes. Y la actividad física, que también mejora el hígado graso y detiene la progresión a complicaciones. Por eso es muy importante un estilo de vida saludable. Digamos que si la salud del paciente es un templo, las 8 columnas que la sostienen son estas. Digamos, para abordar esta problemática son las preferencias del paciente, hay que llegar a las preferencias del paciente, el soporte emocional, el confort físico, hay que educar a los pacientes, dar un buen acceso a la medicación, coordinarlo con el equipo de salud, y digamos que es un abordaje que el centro de este abordaje es el paciente, y hacia eso va la medicina. Hay una revolución de parte de los pacientes para que sea y se escuche su voz. Bueno, finalmente, para terminar, es muy importante gestionar las emociones de manera consciente, saber la problemática que tenemos para poder evitar las complicaciones. Hay que tener un vínculo simétrico con el médico tratante y nosotros con el paciente también. Un cuidado que resulte en menores complicaciones y en mejorar la calidad de vida, y que el hígado graso, que es tan frecuente, hay que tratar de evitarlo porque impacta directo en resultados favorables en el tratamiento. Bueno, muchísimas gracias a todos. La exposición del doctor Javier Farías, muy claro, Javier, pero en el final tenemos preguntas para vos, ¿sí? Pero ya vamos a lo prometido. Marina, has estado haciendo movimientos, hemos escuchado la exposición de Javier. ¿Qué podemos agregar? Vi que hay algunos movimientos que ibas haciendo mientras iba concluyendo la exposición de Farías. A ver. Sí, esta es una torsión, ¿no? Y me gustó Sí. que hicieran esta torsión porque todos en casa tienen una silla, Sí. cualquier tipo de silla. Entonces, fíjense que las torsiones son movimientos, giros, rotaciones en un mismo eje. Ese eje es nuestra columna. Y entonces, cuando inhalamos, elevamos la columna. Y cuando exhalamos, torsionamos. Tenemos que buscar que la cadera esté bien fija y vamos torsionando el abdomen, torsionando las costillas,
torsionando la parte alta del pecho y hasta la cabeza, y por qué no los ojos, que estuvimos hablando de eso. Ahora, fíjense una cosita. Las torsiones, ¿no? Estas torsiones, ¿para qué las estamos haciendo? Vamos a palpar nuestro hígado. Y si alguno no sabe dónde está, puede preguntarle a su médico, ¿no? Que lo ayude a ver dónde está mi hígado. Porque cuando hacemos estas torsiones, estrujamos, es como cuando uno retuerce un trapo de piso. Entonces ayuda a la circulación de la sangre, a limpiar, a suavizar los tejidos. Una vez que torsionamos hacia el lado derecho, cambiamos y vamos hacia el lado izquierdo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué vamos primero hacia la derecha y después hacia la izquierda? Porque estas torsiones favorecen los movimientos peristálticos en el intestino y ayudan a que el cuerpo evacúe, o sea, que el cuerpo se limpie. Estas torsiones las pueden hacer todos, inclusive son buenísimas para cuando duele la lumbar. Pero les quiero mostrar una torsión que es específica para el hígado. Es un poco más fuerte y no la pueden hacer las mujeres que están durante la menstruación o durante el embarazo, no pueden hacer esta torsión. Nos sentamos en cualquier almohadón o en cualquier manta, flexionamos la pierna derecha primero, extendemos nuestro brazo izquierdo, movemos y fíjense lo que le pasa a mi hígado. Ven como que está todo estrujado. Y eso está bueno, porque así les conté que funcionaba el mecanismo de las posturas en yoga. Yo primero estrujo, giro, y luego cuando vuelvo, suelto y la sangre fluye con mayor fuerza, con mayor fluidez, siento la amplitud y por ese masaje se van relajando los órganos. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, ¿no? Okay. Marina, me encantó. Y vamos a redoblar la apuesta porque tenemos a otra vocera, a otra speaker. Vamos a ir preparando movimientos para el siguiente capítulo, que va a estar a cargo de la doctora Florencia Aranguren, médica especialista en medicina interna y diabetes, docente universitaria, directora de la Diplomatura Riesgo Cardiometabólico y Renal de la UCES, con su disertación sobre el sistema urinario. Bueno, Florencia, te vemos, te escuchamos. A ver tu exposición. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, buenas tardes. Ya no sabemos ni qué hora es. Y bueno, gracias a Boehringer Ingelheim y a Cuidar por esta posibilidad de estar hoy charlando. Y bueno, Guille, vamos a hablar del sistema urinario ahora. ¿A qué llamamos vías urinarias, no? Estamos hablando del riñón. Y todo lo que ocurre en el riñón, luego, digamos, la orina se produce y por intermedio del uréter llega a la vejiga y luego es excretado al exterior por medio de la uretra. ¿Y qué te parece, Guille? ¿Duele la vía urinaria? ¿Da síntomas? ¿Hay que chequearla? Y a ver, porque acá hay muchos mitos, ¿viste? Como decía Javier, el tema de Google. A ver, no sé, no da síntomas, a ver. Claro, ese es el tema. Hay tantas cosas. Fíjense, aparte que cuántos órganos conforman la vía urinaria. Mira. Entonces, hoy vamos a hablar de 3 patologías en particular que son muy frecuentes, que seguramente todos las han escuchado nombrar, que son los cálculos renales o litiasis, la infección urinaria, que seguramente alguna mujer que está escuchando ha tenido, porque es más frecuente en las mujeres, vamos a ver, y vamos a también destinar unas palabras, a pesar de que ya hemos hablado de esto, a la enfermedad renal por diabetes, obviamente por su importancia, su prevalencia, y también cuánto se puede prevenir si lo chequeamos, ¿no? Vamos a empezar con los cálculos renales. Mira, Guille, te cuento que más de 500.000 de personas acuden a la sala de emergencias cada año por cálculos renales. Es algo súper frecuente. ¿Y esas de qué tamaño son? Claro, depende el tamaño, justamente, depende muchísimo, es muy bueno tu acotación, porque depende mucho del tamaño en dónde queda ese cálculo, o sea, si se puede excretar y salir fácilmente por los uréteres, por la vejiga y luego por la uretra, o como dice ahí, ¿no? El cálculo básicamente es un objeto duro que se fabrica a partir de sustancias químicas en la orina y puede quedar en el riñón o puede viajar por el uréter y hay veces que tiene un tamaño que le impide la salida y cuando le impide la salida se acumula orina, se dilata, como si fuera que vos tapás una manguera. Claro. Y claro, esa dilatación posterior, ¿no?, de la vía urinaria es la que ocasiona dolor. El dolor muchas veces es severo, se dice que el dolor del cólico renal es como el dolor del
del parto, o sea, un dolor muy importante, pero hay veces que puede ser un dolor más vago, que permanece varios días y que uno lo confunde con un dolor lumbar o muscular. Puede dar sangre en la orina, obviamente, porque puede lesionar la vía urinaria cuando está saliendo, puede dar náuseas y vómitos, puede dar fiebre o escalofríos, puede dar hasta una orina turbia. El tema es, obviamente, como siempre, charlarlo con el médico, sentarnos con él, hablar sobre lo que nos está pasando, que el médico nos pregunte todas las cosas necesarias para poder darse cuenta si es o no es un cálculo renal, si obviamente no es un dolor tan agudo que requiere ir a la guardia, ¿no? Y luego a través del examen físico y probablemente algunos exámenes de sangre, de orina o imágenes, vamos a determinar cuál es el tipo de piedra, ¿no? Vamos a decirle piedrita o cálculo, litiasis. Entonces, fíjate que hay 4 tipos de piedras que son las más comunes. Las dos más frecuentes son la de oxalato de calcio y la de ácido úrico. Y ya te adelanto, Guille, y a todos los que están escuchando del otro lado, Sí. que esas dos, que son las dos más comunes, con la alimentación, volvemos siempre a lo mismo, Claro. podemos mejorar la frecuencia de la aparición. Si ya tuviste alguna vez litiasis renal o si en tu familia hay frecuente litiasis renal, ¿cómo podemos mejorar esto? Por ejemplo, en el caso de las de calcio, que son tan comunes, una cosita, un gesto simple como sacar la sal o mejorar el tema de la sal en las comidas, el sodio en las comidas, es muy beneficioso. Y vamos a ver específicamente que también mejorando la alimentación podemos mejorar las de ácido úrico, que son justamente los 2 tipos de piedras más frecuentes, o sea que están ligadas a lo que comemos, como la mayoría de las patologías, ¿no? Y fíjense que la litiasis en un 19% de la frecuencia, digamos, es más prevalente en hombres que en mujeres, y muy frecuente también si la persona ya tuvo antecedentes familiares, si está deshidratada, o sea que es muy importante tomar líquido, si come altas dietas que tengan mucho contenido de proteínas o de sal o de azúcar, si la persona tiene obesidad o presión arterial alta o diabetes mal controlada, también esos son factores de riesgo para litiasis. Y fíjate que todos los que Mirá, nombramos al final modificables. totalmente, son modificables, o sea, podemos hacer algo para evitar que esto ocurra en primera instancia y si ya nos ocurrió, para evitar que se repita. Entonces, ¿cómo prevenimos la formación de cálculos renales? Tomando más líquido según la indicación médica, por supuesto, porque algunas personas tienen que tomar una cantidad de líquido, otras otra cantidad de líquido, o sea que también cuánto líquido tenemos que tomar es algo que tenemos que hablar con nuestro médico. Orinar frecuentemente, o sea, no aguantarnos, ¿no? Cuando tenemos ganas de hacer pis. Evitar los refrescos, o sea, aquellos que tienen alto contenido de fructosa o de sodio, siempre es mejor elegir el agua, sin duda. Disminuir el contenido de sal de las comidas y después, específicamente, tenemos que investigar la causa, o sea, saber por qué se están formando estas piedras y qué tipo de piedras son, justamente para poder hacer una alimentación más guiada, ¿no? Saber si tenemos que mejorar el sodio o, por ejemplo, en el caso del ácido úrico, que es lo que les contaba antes, decimos que una persona tiene ácido úrico elevado generalmente, y digo generalmente porque es un valor medio controvertido en la literatura, pero generalmente decimos que cuando tenemos más de 7 miligramos por decilitro de ácido úrico en la sangre, tenemos aumentado el valor de ácido úrico. Y fíjense que cuando comparamos lo que come una persona que vive en Oriente, ¿sí? Sí. En Japón, por ejemplo, bueno, fíjense, dietas tradicionales no occidentales tienen en general las personas 2 a 4 miligramos decilitro. En cambio, fíjense, en poblaciones industrializadas y occidentalizadas en la alimentación, Se duplica. se duplica. ¿Y esto a qué se debe? Se duplica a que nosotros tenemos mayor ingesta de alcohol, de gaseosas, de jugos, tenemos obviamente también diferencias genéticas y también tenemos una menor excreción del ácido úrico por momentos por la orina, que puede estar ligado a la resistencia a la insulina, puede estar ligado a la hipertensión y puede estar ligado también a tener un menor funcionamiento renal. O sea, en síntesis, tenemos
tenemos que mejorar un poco nuestra alimentación para evitar que suba el ácido úrico, que es una de las causas más frecuentes de litiasis renal. Y bueno, vamos a cambiar un poco ahora el tema, nos vamos a seguir con algo que ocurre en las vías urinarias y que también es súper frecuente, que es la infección urinaria. Y te cuento que eso que estamos viendo ahí, Guille, es una bacteria, que es la Escherichia coli, que te cuento que las infecciones urinarias son una de las infecciones más frecuentes a nivel mundial y que en el 80% de los casos de las infecciones urinarias que ocurren a una persona que está en su casa, ¿no? Que no está internada, es por Escherichia coli, que es esta bacteria. Es más frecuente en las mujeres tener infección urinaria. ¿Y a qué se debe esto? A que tenemos las mujeres la uretra más corta. Entonces, al tener la uretra más corta, es más fácil que la uretra esté estando más cerca de un terreno que obviamente es sucio, que es el ano, por donde sale la materia fecal. Entonces, tenemos más posibilidades de que se contamine con bacterias, que la Escherichia coli es una bacteria normal, digamos, y frecuente en el tubo digestivo, pero no en la uretra. Haber tenido una infección urinaria anterior, o sea, previamente, la actividad sexual a veces también puede conducir a tener más riesgo de infecciones urinarias, cambios en la flora vaginal, porque nos protege la flora. Nosotros saben que tenemos una flora que nos protege y que tenemos que tomar medidas para que justamente no se interrumpa la flora que tenemos, porque nos cuida de alguna manera de que no se reproduzca en mayor cantidad la Escherichia coli, y a veces la menopausia empeora nuestra flora o algunos espermicidas. El embarazo también altera un poco la flora. La edad, o sea, puede ser que los niños y los adultos mayores tengan más riesgo, y algunos problemas estructurales como el agrandamiento de la próstata, la diabetes también es un factor de riesgo, y otras enfermedades que puedan alterar la inmunidad. Y fíjense que infecciones en el tracto urinario podemos tener de varios tipos, ¿no? Infecciones que estén en la parte superior del tracto urinario, o sea, en los riñones, que esas obviamente son las más peligrosas, las que a veces requieren antibiótico por vena y requieren a veces estar internado. Puede haber comenzado todo con ardor al orinar y las molestias que seguramente todos conocen, pero si aparece fiebre o si aparece temblores o escalofríos o náuseas o vómitos, debemos consultar rápidamente, porque eso quiere decir que puede haber la infección urinaria se puede haber propagado a los riñones y ser una pielonefritis. La cistitis, que es la más conocida por todos, en donde la localización de la infección está remitida a la vejiga, y eso típicamente lo sentimos como una presión en la pelvis, como una molestia en la parte inferior del abdomen, o como que orinamos muchas veces y poquita cantidad. Puede dar dolor, puede dar ardor, y también puede aparecer la orina de color rojizo. Y también otra opción, digamos, que puede pasar de infecciones es la uretritis, que es la infección de la uretra, que en ese caso pueden haber algunas secreciones al orinar o al no orinar también, y la sensación de ardor al orinar. O sea, en todas estas situaciones debemos consultar rápidamente para, obviamente, poder tener acceso a un antibiótico. Y fíjense esto, que es importante, que en los adultos mayores puede a veces confundirse con otras afecciones. A veces una persona adulta mayor, sobre todo si están en un geriátrico, puede tener una infección urinaria y tal vez no es los síntomas típicos, ¿no? Puede estar desorientado y ese ser el primer indicio. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Orinar después de la actividad sexual, mantenerse bien hidratado, de vuelta, vuelve a aparecer, ¿no? El hecho de mantenerse bien hidratado, ducharse en vez de tomar baños de inmersión, minimizar el uso de duchas vaginales o talcos que nos alteren la flora justamente vaginal, y limpiarse desde atrás hacia adelante cuando uno va al baño, justamente para no arrastrar bacterias hacia la vía urinaria. Y
el tema, digamos, que lo hemos hablado ya, pero que es tan importante, que es la enfermedad renal por diabetes. Sabemos que puede afectar todavía en nuestros tiempos y con todo lo que tenemos para hacer a un 30% de las personas que viven con diabetes. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque acá hay un problema, Claro. que es que no nos da síntomas, Guille. Ujú. Nosotros venimos hablando de la infección urinaria, te daba ardor, molestias, te avisaba, ¿no? Sí. El cálculo te daba un dolor tremendo, te avisaba. Pero aquí, Acá no tenemos síntomas, entonces tenemos que tener la bola de cristal, ¿viste? Para adivinarlo. Ajá. Y no, la verdad es que no necesitamos la bola de cristal, necesitamos solamente por lo menos una y en algunos casos 2 veces al año hacer estudios en sangre de creatinina, la albúmina, que es una proteína que podemos medir en la orina y que nos habla rápidamente y tempranamente de si hay una alteración en los riñones relacionada con la diabetes. ¿Y cómo hacemos para prevenir esta alteración? Mejorando el control de la glucemia, mejorando los lípidos en sangre, el colesterol, los triglicéridos, mejorando el control de la presión arterial. La nutrición aparece de vuelta, les tengo esa mala noticia, tenemos que cuidarnos con la comida, tenemos que mejorar el consumo de sal, tenemos que mejorar el consumo de azúcar, no fumar, obviamente, que también favorece que no aparezca la enfermedad renal por diabetes, y de vuelta vuelve a aparecer el ejercicio, o sea que una vida saludable sin duda nos previene de un montón de enfermedades. Así que como mensajes finales, yo les quiero decir que tenemos que pensar, digamos, en cosas que podemos mejorar de nuestra vida diaria, como la alimentación saludable, como la hidratación adecuada, como el ejercicio, como todo lo que estamos aprendiendo con Marina, que me parece súper interesante, sí. porque de esta forma prevenimos la mayoría de los problemas de salud. Y para cerrar, quería dejarles este mensaje. Este año, el Día Mundial de la Diabetes, cada año tiene una consigna en particular. Este año es el tema del acceso, o sea, de la posibilidad que tiene la persona con diabetes de llegar a los tratamientos, de llegar a poder hacer una vida saludable, de poder hacer ejercicio, ¿no? Porque nosotros nos pasamos los médicos, Guille, diciendo haga ejercicio, Ajá, coma sí. sano, pero obviamente que esto también es menester de los gobiernos y digamos, es menester Claro. de que pueda tener una persona con diabetes acceso a poder hacer ejercicio y a poder alimentarse sanamente. Así que el lema de este año es, si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Clarito, clarito. La doctora Florencia Aranguren. En el final tenemos preguntas para vos, Florencia, pero tal cual destacaste, Marina va complementando todos estos datos. Marina, bueno, Yebaulu es nuestra instructora de yoga. ¿Y qué movimientos estás aconsejando a partir de la exposición de Florencia? ¿Qué tal? Bueno, asanas, ¿no? Posturas. ¿Qué Sí. postura vamos a hacer ahora para fortalecer el sistema urinario y quizás también para utilizarla cuando estoy durante una infección? Obviamente, a la par de todo lo que explicó Florencia, ¿no? De tomar el antibiótico y hacer todas las visitas al médico que corresponde. Fíjense que puse un almohadón y 2 mantas. Esta manta va a ser para la cabeza y esta manta también es muy importante porque a veces la distancia del piso al almohadón, el almohadón del sillón del living que tengan puede ser muy grande y entonces queremos minimizar esta distancia para que la lumbar esté cómoda y sostenida. Fíjense cómo entro la postura. Me siento, deslizo los glúteos hacia la manta de abajo, extiendo el tronco, fíjense que mis piernas están planta contra planta, extiendo mi cuello y coloco la manta bien en la base del cuello, tocando el borde de los hombros. Esta postura expande la zona de la pelvis y trae realmente mucha circulación de la sangre para toda la zona de la pelvis y del abdomen. También otra cosa que hace es remover la fatiga. Uno está acá y está calmo, se tranquiliza, se oxigena, recupera la energía. Algo muy importante, ¿no? Remover la fatiga cuando uno está en medio de una infección urinaria. Ahora, fíjense que planta contra planta, los pies, las ingles fluyen hacia las rodillas. Esta postura busca la circulación de la sangre, busca la amplitud, el espacio. Este almohadón hace que haya espacio.
Y otra cosa importantísima es que al estar el almohadón sosteniendo mi corazón por detrás, también la postura trabaja a nivel emocional. Yo me siento tranquila, sostenida, confortable, abierta. Y cuando uno está de esta forma, respira mejor. Fíjense la longitud de mi tronco. Entonces, la respiración viene más fácil. Y cuando la respiración viene más fácil, hay más oxígeno. Y cuando hay más oxígeno, eso le hace bien a nuestros órganos. Ahora, decime, Guillermo, si se ve como que te gustaría hacer esta postura. Perfecto, yo sentado y con traje, te envidio esa postura que se nota saludable y armoniosa. Si da ganas de hacerla, es que entonces vale la pena. Bueno, me parece que con mi saco le pifié, pero así voy aprendiendo. Y vos, Marina, sos muy clarita. Así que te invito después para el tercer desafío, ¿dale? Bueno, y el tercer desafío tiene que ver también con nuestra tercera y última speaker, que es la doctora Alejandra Francesia. Ella es médica de planta del Hospital General de Agudos Enrique Tornú, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, miembro del Consejo de Cardiometabolismo de la SAC y con su disertación sobre IC y EVP. Bueno, Alejandra, ¿nos vas a decir qué significan estas siglas? ¿Qué tal? Buenas tardes. Al menos para nosotros, Guillermo, déjame agradecer primero a Boehringer Ingelheim y a la Asociación Cuidar por poder participar en esta charla. Bueno, lo de IC es la insuficiencia cardíaca y la diabetes, pero en general ahí se está hablando de la enfermedad vascular periférica. Pero antes de entrar en este tema, me parece interesante que recordemos un poquitito qué es el aparato circulatorio o de qué manera funciona el aparato circulatorio. Y es el encargado de transportar, de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo el organismo. Está constituido por el corazón y los vasos sanguíneos, es decir, las arterias, las venas y los capilares, siendo el corazón el órgano central y más importante de este aparato circulatorio. No solamente se encarga de llevar los nutrientes y el oxígeno a todos los órganos del cuerpo, sino que además elimina todos los desechos del cuerpo. Está constituido por 2 cámaras superiores, que son las aurículas, 2 cámaras inferiores, que son los ventrículos, y la sangre, cuando tiene poco oxígeno, regresa al corazón después de circular por todo el cuerpo y lo hace entrando por la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y de ahí sale por la arteria pulmonar, va a los pulmones donde va a oxigenarse a partir del aire que respiramos y vuelve esa sangre oxigenada pasando por la aurícula izquierda, por el ventrículo izquierdo y sale desde por la arteria más importante que tenemos en nuestro cuerpo, que es la arteria aorta. Ahora, ¿qué sucede en los pacientes que desarrollan diabetes y que esta no está bien controlada? Eso hay que recalcarlo. Pueden generarse afectaciones crónicas y entre ellas el aparato que más se afecta es el cardiovascular. Cuando hay altos niveles de azúcar en sangre, se dañan la pared de las arterias y esto favorece el depósito de colesterol y se forman las placas de colesterol que disminuyen la luz de los vasos. Y esto lleva a, por ejemplo, la enfermedad coronaria, cuando se afectan las arterias coronarias y nos puede conducir a la presencia de un infarto o de insuficiencia cardíaca. También se pueden afectar las arterias que irrigan el cerebro y también, fundamentalmente, las que irrigan los miembros inferiores. Y esto es lo que se conoce como enfermedad arterial periférica. Es decir, ahí vemos cómo el colesterol se deposita en la pared de la arteria, va disminuyendo su luz, es decir, tiene menos flujo sanguíneo y es lo que llamamos enfermedad arterial periférica. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para que se desarrolle? Y el tabaco, la diabetes, el colesterol alto y la hipertensión arterial cuando no está bien controlada. Los pacientes, ¿qué es lo que van a sentir cuando padecen esta enfermedad? Dolor al caminar en las pantorrillas que los obliga a detener la marcha. Eso se conoce como claudicación intermitente, ¿sí?
¿Cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad arterial periférica? Bueno, en la consulta médica se hace el control de los pulsos. Cuando no hay pulsos, nos está alertando de que puede haber obstrucciones. Y también a partir del ecodoppler de miembros inferiores, que cuantifica o nos establece el tipo de obstrucción que tenemos y cuánto está obstruida esa arteria. Sí, ahora, notamos denominadores comunes con la exposición de Farías y de Aranguren, el tema de tabaco, diabetes, hablamos, es mucho más que glucemia la diabetes, se ve una integralidad. Exactamente, es así. La glucosa causa estragos, podríamos decir, y los factores de riesgos asociados a la diabetes, es lo que además van a complicar toda la evolución de estos pacientes. Y a esta enfermedad arterial periférica que estábamos nombrando, se suman trastornos también que se producen en la diabetes cuando esta no está bien controlada a nivel de la sensibilidad de los pies. Y esto genera que pueda haber presencia de lesiones y posibles infecciones posteriores. Es por eso que es sumamente importante realizar el cuidado del pie diabético. ¿Y cómo se realiza el cuidado? Con un lavado diario, control todos los días, inclusive hasta con un espejo para observar las zonas en las cuales no hay un buen acceso visual. Debe realizarse el secado de los mismos correctamente, sobre todo entre los dedos a nivel interdigital, utilizar cremas que sean humectantes para evitar que se resquebrajen y se agrieten la planta de los pies. Las uñas deben ser cortadas en forma recta y se deben observar los cambios que pueda haber en ellas, en el grosor y en la coloración. Todo esto debe ser diario y además también evaluar si hay cambios no solamente en la coloración, sino también en la temperatura del pie. Esto es sumamente importante para evitar complicaciones en los pacientes con diabetes. Y ahora sí nos vamos a introducir finalmente en explicar qué es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para mantener un volumen minuto adecuado a las necesidades de todos los órganos. Es decir, que no llega suficiente oxígeno y los nutrientes al organismo para que funcione todo satisfactoriamente. La principal causa de internación en mayores de 65 años justamente es la insuficiencia cardíaca. Y hay múltiples enfermedades que pueden generar insuficiencia cardíaca. Entre ellas, la enfermedad coronaria, la diabetes, la hipertensión mal controlada, y los pacientes los cuadros de valvulopatías, miocarditis, enfermedad de Chagas, siendo la enfermedad coronaria, sin lugar a dudas, el antecedente de infarto, la causa principal de insuficiencia cardíaca. ¿Y qué sucede cuando este corazón es incapaz de bombear la sangre adecuada? Esta sangre se queda acumulada en los vasos sanguíneos y se genera salida de líquido hacia los tejidos circundantes, es decir, a nivel del vaso, del hígado, del abdomen y de los pulmones. Es decir, esta presencia de líquido es la responsable después de tener los síntomas que van a presentar los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles son los síntomas? Los más importantes es la disnea de esfuerzo, se llama, pero que es en realidad la sensación de falta de aire que tienen los pacientes. Esa se da primero en el esfuerzo, después puede progresar y presentarse en tareas habituales, como cepillarse los dientes, por ejemplo, hablar, esta disnea también progresa cuando el paciente se acuesta. La posición horizontal también puede generar esta falta de aire. También les puede suceder que se despierten en medio de la noche con esta sensación, esta sed de aire. Ahora, que tienen. Doctora, parece síntomas que uno puede confundir con estrés, con cualquier otra cosa, pero estamos hablando de síntomas que van conduciendo también a lo que nos interesa hoy. Bueno, en general estos síntomas los presentan los pacientes, en la mayoría de ellos tienen patologías previas,
pero es una sed de aire, es la necesidad, se necesitan sentar en el borde de la cama para poder recibir un poco de aire. Y otro de los síntomas que presentan estos pacientes son los edemas, es decir, la acumulación de líquido a nivel de los miembros inferiores, con hinchazón de las piernas y de los tobillos, en general es de ambos tobillos, también en el abdomen. En el abdomen hay un aumento en la circunferencia del perímetro abdominal y lo que sienten ellos y lo que ven es un aumento de peso muy rápido. Y esto se debe a la acumulación de líquido que están teniendo. También el dolor de pecho que puede darse, que cuando se acompaña de náuseas o de sudoración, ese es un síntoma que sí o sí hay que ir a hacer una consulta en una emergencia. También podemos tener presencia de palpitaciones y el cansancio y la fatiga que se produce por la falta de irrigación del oxígeno que nos llega a los músculos. ¿Y cómo la diagnosticamos? Y bueno, la diagnosticamos en el consultorio, hacemos un examen físico, un electrocardiograma, controles de rutina de laboratorio, una placa de tórax. En general estos corazones están muy agrandados y también complementamos con el ecodoppler que nos permite medir el corazón y ver cómo está funcionando. Complementamos también con estudios de esfuerzo, con el ecoestrés, cámara gamma. Podemos colocarles un Holter de 24 horas para aquellos que presentan palpitaciones, estudios de resonancia magnética nuclear y en caso necesario ser un poco más invasivos y llegar a un cateterismo cuando necesitamos evaluar a las arterias coronarias. El seguimiento de estos pacientes es fundamental por especialistas en insuficiencia cardíaca y establecemos lo que nosotros llamamos las medidas de autocuidado. Es decir, esto es el empoderamiento del paciente. El paciente tiene la gran capacidad de controlar su enfermedad. ¿Y esto cómo lo hace? Reduciendo la ingesta de sal, reduciendo la ingesta de líquidos hasta litro o litro y medio, que es el que pueden consumir, haciendo el control diario de peso. Todos los días se tienen que levantar, orinar y con la misma ropa pesarse, porque aumentos de medio kilo por día, eso les está dando el alerta de que están reteniendo líquido. Estos pacientes pueden llegar a aumentar hasta 2 o 3 kilos en una semana. Después es muy importante las inmunizaciones, es decir, la vacunación antigripal y antineumocóxica en época invernal para evitarles cualquier tipo de complicación. Y como ven ahí hay un pequeño semáforo que nosotros les entregamos siempre cuadernillos para que ellos puedan hacer el autocuidado y de esta manera nunca llegar a la zona roja. Además de estas medidas de autocuidado, por supuesto, tenemos el tratamiento médico y dispositivos. El tratamiento médico ha avanzado muchísimo en estos últimos años. Hay un importante arsenal terapéutico que ha generado una mejoría, no solamente en la calidad de vida de estos pacientes, sino que también ha disminuido la progresión de la enfermedad. ¿Y por qué asociamos la diabetes y la insuficiencia cardíaca? En realidad, grandes estudios poblacionales nos han mostrado que la diabetes aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca 2,5 veces en el hombre y 5 veces en la mujer. Y también los elevados niveles de hemoglobina glicosilada aumentan la posibilidad de tener insuficiencia cardíaca. Pero después de hablar de la insuficiencia cardíaca, creo que lo más importante acá es decir, ¿cómo podemos prevenirla? Es decir, no queremos llegar a tener insuficiencia cardíaca. Claro. Y entonces hablamos... Prevención. Lo más importante, prevención. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Controlar los factores de riesgo. Hay factores de riesgo que no podemos modificar, ¿sí? Esto es así. El sexo, los hombres tienen mayor riesgo. Con respecto a la edad, el hombre a partir de los 45 años y la mujer en la posmenopausia también, y el antecedente familiar de enfermedad coronaria. Esos son factores de riesgo que no podemos modificar, pero sí están los que podemos modificar y sobre los que sí podemos actuar, y que son el buen control de la diabetes, de la hipertensión arterial, no fumar.
esto es redundante, en todas las charlas se nombra el tabaquismo. Tenemos que controlar la obesidad, porque la obesidad se asocia a la insuficiencia cardíaca y a la diabetes también. También la obesidad abdominal, la dislipemia, es decir, tenemos que controlar los niveles de colesterol, de triglicéridos y en especial el LDL, el colesterol malo, ese colesterol que es el que tapa las arterias, y también podemos actuar sobre el sedentarismo, ¿no es cierto? Entonces, la prevención fundamentalmente en la insuficiencia cardíaca nos lleva a un cambio en el estilo de vida y no queda otra que evitar el consumo de tabaco y alcohol, de reducir el consumo de alimentos ricos en colesterol, grasas saturadas, todas las grasas de origen animal, los fiambres, los fritos, los embutidos, los quesos duros, evitar los carbohidratos refinados, todo lo rico, no, el pan, las pastas, los postres, las papas. ¿Qué debemos hacer? Esto sí, incorporar frutas y verduras, ejercitar el cuerpo en forma diaria, elegir una alimentación más natural y realizar los controles periódicos con el cardiólogo. Fíjense ahí el poder de la dieta. Hay un brócoli que está tratando de correr a todo ese colesterol y yo creo que finalmente va a lograrlo. Las medidas de prevención, hoy que hablábamos de esto, hay dos tipos de prevención. La prevención primaria se focaliza en los pacientes de alto riesgo, es decir, pacientes con enfermedad coronaria, antecedente familiar de enfermedad coronaria y los diabéticos. Y son los que más se benefician con la implementación de medidas de prevención. Mientras que después tenemos la prevención secundaria y esta ya la hacemos en los pacientes cuando ya tienen un antecedente de un infarto, pero es sumamente importante porque lo que pretendemos es prevenir nuevos eventos. Entonces, para no olvidar y estar en alerta ante la presencia de falta de aire, de dolor de pecho, hinchazón de piernas o aumento de peso, sí, enseguida hay que realizar una consulta cardiológica. Deben tomar sus medicamentos siempre como han sido recetados y nunca suspenderlos por su propia cuenta. Contamos con mayor conocimiento para detectar y consultar en forma oportuna, para prevenir o demorar complicaciones, para promover el autocuidado en busca de lograr una mejor calidad de vida. Contamos también con mayor conocimiento para incorporar todos estos hábitos de vida saludable. La diabetes controlada, eso es muy importante, disminuye el riesgo cardiovascular y además contamos con mejores herramientas terapéuticas. Es decir, que ustedes juegan el rol principal y tienen el poder para lograr el control de su enfermedad. Piensen en todo lo que hemos aprendido y anímense al cambio. Bueno, nada más y nada menos. Exacto. Alejandra Francesia, es muy claro. Y estamos con Marina, que te notamos en una postura, en un movimiento. Hablamos de circulación y salud cardíaca. ¿Qué nos podés ofrecer? Bueno, lo sorprendí un poquito con esta postura. Sí. Bueno, esta es una de las posturas más importantes en la práctica del yoga. Fíjense que estoy invertida. Entonces la gravedad está ayudando a que la sangre retorne con mayor facilidad. Eso hace que el corazón descanse, porque no tiene que hacer tanta fuerza o trabajar tanto para generar el retorno venoso. Otra de las cualidades que tiene esta postura es que ayuda al funcionamiento y estimula el funcionamiento del sistema endocrino. Fíjense cómo la sangre va a quedar bien en la zona de la garganta y la postura tiene como un cierre, un suave cierre. Ven que puedo hablar, puedo respirar, pero hay un suave cierre en la zona de la garganta, lo cual genera que la sangre quede ahí en las glándulas tiroides, paratiroides, estimulando su funcionamiento. La sangre va pasando a cuentagotas al cerebro, lo cual hace que el cerebro se relaje. Pero lo más importante es que ayuda a la circulación en las piernas y, como dije antes, ayuda a que el corazón no se fatigue, descansa el corazón. Cuando vamos volviendo de la postura, se siente cómo la sangre ahora pasa por la garganta y cómo se expande el pecho. Por supuesto que si ustedes son practicantes de yoga, pueden realizar esta postura que se llama Sarvangasana, es la madre de todas las posturas, por todos los beneficios que tiene. Pero yo les voy a mostrar ahora una postura que pueden hacer todos, porque lo que es espectacular del yoga, y en especial del yoga Iyengar, es que todos pueden practicar. Entonces les voy a mostrar ahora
Vamos a imaginar que esta es una pared y que nuevamente tienen el almohadón del sillón del living y lo van a poner contra la pared, un poquitito, apenas lejos. Y se van a sentar con las piernas hacia el costado y con cuidado. Esto parece, ahora cuando lo hago yo parece un poco fácil, pero no es fácil. Uno va a deslizarse hacia atrás y a llevar los glúteos lo más que pueda contra la pared y apoyar las piernas en la pared. Y si bien no es acrobáticamente como Sarvangasana, como la otra postura, esta postura, Viparita Karani, tiene los mismos efectos. O sea, vean que están invertidas las piernas, ayuda a la circulación en las piernas para que las piernas no se hinchen, ¿no? Para que no retengan líquido, ayuda, como decía la doctora. Ahora, también Viparita Karani, Karani significa lago. ¿Y cuál es el lago en esta postura? El lago es el abdomen. Es un lago de aguas tranquilas que por estar con este almohadón que sostiene las lumbares y sostiene los riñones, relaja el abdomen. Al relajarse el abdomen, se relaja el cerebro. Vieron que se dice mucho que en el abdomen hay como un segundo cerebro. Es muy importante la relajación del abdomen. Entonces, con el abdomen relajado y la postura invertida, que hace que nuestro corazón descanse. Esta la pueden hacer todos, ¿eh? Es muy buena. Ahí estamos. Para salir, voy hacia atrás y puedo descansar un poquito así en el piso y vuelvo a hacer planta contra planta como vimos en el sistema urinario. Todo así es tan sencillo, Marina. Es brillante. Y vemos que es muy saludable. Y te notamos a vos muy relajada, Marina. Estoy. Me gusta estar acá. La verdad que me encanta esto de la integración, la complementariedad, que el yoga forme parte de la salud, porque siempre lo hizo a través de la historia. Enseguida vienen las conclusiones de Marina y abrimos otro capítulo porque están otra vez nuestros speakers con nosotros, que han sido tan claros, pero tenemos algunas preguntas que vamos a compartir. ¿Les parece bien? Sí. Excelente. Empezamos con el doctor Javier Farías. Javier, ¿existe nexo entre las alteraciones hepáticas u oftálmicas en diabetes mellitus 2 y la afección del corazón? Sí, sin duda. Hay un nexo y es muy importante destacar que los pacientes que tienen problemas de la retina o tienen en el fondo de ojo alguna alteración o tienen trastornos hepáticos como fibrosis hepática, es muy importante que se chequeen el corazón porque se asocia, digamos, el paciente que tiene este tipo de alteraciones en los ojos o en el hígado puede llegar a tener problemas cardíacos, entonces tienes que ir a su cardiólogo, comentarle esto y quizás hacerle algún estudio como una ergometría, una prueba de esfuerzo o algún otro tipo de alteración para buscar algún tipo de alteración coronaria o vascular periférica, también con un ecodoppler de arterias carótidas puede hacerse. Y también a la inversa, el paciente que tiene problemas cardíacos, chequearse los ojos, eso es muy importante, y chequearse el hígado siempre, como dijimos, para tratar de evitar las complicaciones y extremar los cuidados para tener una vida saludable y una calidad de vida muy importante. Pregunta para la doctora Flora Aranguren. ¿Cada cuánto tiempo debo hacer controles de función renal? ¿La alteración renal de la diabetes duele? Bueno, buenísimo, esa pregunta la tomo y recuerden chequear sus riñones por lo menos una vez al año, como mínimo, ¿sí? Y recuerden que el chequeo de la función renal no solo incluye el examen de sangre para ver cómo está la función, que es la creatinina, ¿no? Y hacer un calculito para ver cuánto está funcionando el riñón, sino también esto que hablábamos en la charla, la pérdida de proteínas por la orina la podemos hoy dosar en una muestra de la mañana. ¿Se acuerdan que antes tenían que juntar 24 horas en botellas y que era un trastorno? Bueno, ahora no hace falta hacer eso, pero sí una vez al año por lo menos, y en algunos casos 2, hacer un control de las proteínas en la orina, una orina completa, hablarlo con tu diabetólogo y recuerden, como les hemos venido diciendo, que mejorar la alimentación, hacer ejercicio nos beneficia en todo sentido. Pregunta para la doctora Alejandra Francesia. ¿Existe algún cuidado más importante que otro para proteger al corazón? No, Guillermo. ¿No? Evidentemente no. Todos los factores de riesgo deben ser controlados, todos aquellos que son modificables, como habíamos visto, la hipertensión, la diabetes, dejar de fumar, bajar el colesterol, controlar siempre bien la diabetes,
evitar la obesidad, el sedentarismo. Todos son importantes, ninguno más que otro. Así que a cumplir. Bueno, y ya entramos en la recta final, está Marina Zebaoglu. Bueno, Marina, vas a darnos la conclusión final, tus mensajes, porque ha sido todo tan integral que queremos tus conclusiones. Mis conclusiones, yo lo que les quiero transmitir es que cuando uno practica yoga, practica una secuencia. Yo hoy, en este poquito tiempo, ya les enseñé una secuencia. Primero, torsionábamos, lo cual limpia los órganos, tonifica los órganos, todos los órganos abdominales. Así que también es para los riñones las torsiones. Segundo, nos acostamos en el piso, en el almohadón y buscamos la amplitud, el ancho del cuerpo para que haya circulación, para que la respiración fluya mejor. Y tercero, buscamos una postura invertida, la cual hacía que el corazón descansara. Por último, les quiero contar que en toda práctica de yoga tenemos que terminar con la relajación que se llama Shavasana. Y Shavasana es en el piso. Si nosotros tenemos problemas lumbares, podemos poner un almohadón como este en la parte baja de los muslos y acostarnos en el piso. ¿Se animan a acostarse conmigo ahí en el piso? Y cuando estamos ahí acostados, empezamos a nombrar internamente las partes del cuerpo y vamos llevando respiración a cada una de esas partes del cuerpo, relajando profundamente las piernas, relajando profundamente los brazos y sintiendo como toda la caja torácica pesa y cae hacia la tierra. Así como los huesos caen, también caen los órganos hacia la tierra. Como si sintiéramos como todo nuestro cuerpo frontal fuera empujado por la ley de la gravedad hacia la tierra y todo nuestro cuerpo posterior se ensanchara, se esparciera y aceptara rendirse hacia la tierra. Es una postura de entrega y esa entrega no es solo física, sino que es mental, emocional. Estamos ahí sintiendo la tierra, sintiendo la confianza de la tierra que nos sostiene. Y a medida que estamos ahí, acostados, también vamos sintiendo la gratitud. La gratitud por la vida misma, la gratitud por la tierra que nos sostiene, la gratitud a nuestro propio corazón que pulsa desde el momento que nacimos. Y yo también quiero agradecer al maestro V.K.S. Iyengar, el cual nació enfermo, pero después a lo largo de su vida, practicando desde muy chiquito yoga porque no tenía otros medios, pudo traernos estas enseñanzas y nos mostró cómo un cuerpo enfermo puede transformarse en un cuerpo saludable. Y no solo saludable, sino con todo el potencial que tiene el cuerpo humano. Gracias. Y con eso nos quedamos, Marina. Innovación, desarrollo, integralidad, el interior, el exterior, ha sido muy importante. Bueno, Florencia, Alejandra, Javier, espero que se hayan sentido a gusto. Sí, totalmente. Y a practicar yoga. Todo. Y los consejos que dieron ustedes también, Bueno, perfecto, sí, que lo cumplan. Es un todo. Y los queremos invitar a seguirnos en Instagram y en Facebook. Es @estucorazón, protegelo ahora. @estucorazón, protegelo ahora, donde en breve se van a subir estas cápsulas con las recomendaciones que hemos estado compartiendo con Marina y con todos los expertos. Así que, bueno, hemos cumplido con una agenda tan potente, tan importante. Steffi, bueno, Boehringer Ingelheim y Cuidar cumplieron, se unieron, 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. ¿Qué te ha parecido esto? La verdad, increíble. Van pasando cada actividad, cada espacio, cada charla que han dado los profesionales, incluso a Marina, y vamos aprendiendo. Y me quedo con algunas palabras que fueron diciendo, ¿no? Javier, hablando de esta relación médico-paciente y que nosotros desde Cuidar muchas veces motivamos a las personas que viven con diabetes a tomar un rol más activo en su cuidado y quizás esto, ¿no? Proponer, che, doc, no me toca hacer un control, ¿no? Hacer como que formen parte más de su cuidado. Por otra parte, Flor hablaba del acceso y Alejandra del empoderamiento. Cuán importante es que nosotros como personas con diabetes nos empoderemos para saber cuáles son nuestros derechos, defenderlos y también, de nuevo, para cuidarnos de la mejor manera posible porque, en definitiva, cuanta más información tengamos y más educación tengamos, más fácil va a poder ser llevar esta vida con diabetes adelante. Y por último, nada, de Marina tomar que vivimos en esta vorágine de vida, entonces está bueno tomarnos unos minutos
y bueno, hacer todas esas posiciones que las voy a intentar practicar. No sé si me van a salir porque no tengo tanta elasticidad, pero vamos a intentarlo. Pero bueno, nada, queremos infinitamente agradecerles por haberse sumado a esta Cumbre Internacional We Connect Diabetes de Cuidar. Fue un gusto, como siempre, escucharlos, aprender y, bueno, pasar este momento tan enriquecedor con ustedes. Abrazo grande y será hasta la próxima, ¿eh? Por supuesto. Bueno, y por otra parte queremos agradecer fuertemente a Boehringer Ingelheim por ser patrocinador oficial de esta cumbre y hacer posible también este espacio tan increíble. Y por último, a todos los que están del otro lado, los invitamos a seguir conectados a Cuidar, a seguir conectados a esta cumbre, porque hay muchísimo contenido para que puedan disfrutar. Un abrazo grande y cuídense mucho.